La resurrección de Juan de Flandes en el Museo Soumaya. Análisis iconográfico e histórico-artístico. Introducción a la obra y contexto histórico. La tabla que representa la resurrección de Cristo, conservada en el Museo Soumaya de Ciudad de México, constituye uno de los ejemplos más significativos de la producción madura de Juan de Flandes, maestro flamenco activo en la Castilla del primer 500. La obra, realizada entre 1508 y 1519 mediante la técnica mixta del temple y óleo sobre soporte leñoso, mide aproximadamente 130,5 por 86,6 centímetros y representa un momento crucial en la historia de la dispersión de los retablos castellanos. La pintura formaba originalmente parte del conjunto decorativo de la iglesia de San Lázaro en Palencia, comisionado por Sancho de Castilla, figura destacada de la corte de los Reyes Católicos en calidad de tutor del príncipe Don Juan. La vicisitud coleccionística de este panel refleja las complejas dinámicas del mercado artístico español entre la Edad Moderna y la contemporánea. Durante el siglo XVIII, el deterioro del antiguo retablo condujo a su sustitución con una estructura más moderna, que sin embargo incorporó algunos de los paneles originales de Juan de Flandes. La resurrección hoy en el Soumaya siguió en cambio una trayectoria independiente, resurgiendo en 1989 en el mercado madrileño en la Galería Cailus, antes de ser adquirida por la colección mexicana. Este destino de desmembramiento hermana a la obra con otros paneles del mismo ciclo, hoy dispersos entre instituciones como la National Gallery de Washington y el Museo del Prado, testimoniando la fragmentación de un proyecto iconográfico que fue unitario. Análisis compositivo e iconografía de la escena. La composición de la tabla se estructura según una organización piramidal que culmina en la figura triunfante de Cristo resucitado, el cual emerge majestuosamente del sepulcro marmóreo cerrado y sellado. La disposición escénica refleja una concepción teológica precisa. El momento representado no es el de la resurrección propiamente dicha, evento que en las narraciones evangélicas ocurre sin testigos humanos, sino el instante inmediatamente posterior, cuando Cristo aparece glorioso. Los soldados romanos encargados de la custodia del sepulcro reaccionan diversamente al milagro. Algunos aún inmersos en el sueño de la ignorancia espiritual, otros en cambio ya testigos atónitos del evento prodigioso. Esta elección iconográfica, consolidada en la tradición artística occidental, permite visualizar simultáneamente la dimensión sobrenatural del milagro y la ceguera terrena de quien no posee la fe. El Cristo de Juan de Flandes se presenta envuelto en un amplio manto rosado que, aunque deja descubierto el torso, crea un refinado juego de pliegues y volúmenes que testimonia la maestría técnica del pintor flamenco. El color rosa coral del paño, obtenido probablemente mediante superposiciones de lacas rojas y tierras claras, evoca tanto la palidez de la muerte como el renacimiento de la carne gloriosa. Las llagas de la pasión son cuidadosamente mostradas visibles en el costado, en las manos y en los pies, elemento iconográfico esencial para atestiguar la identidad del resucitado con el crucificado y para subrayar la continuidad entre sacrificio y victoria. La mano derecha, elevada hacia el cielo en un gesto que combina bendición e indicación de la dimensión trascendente, constituye el fulcro visual de toda la composición, mientras la izquierda sostiene firmemente el asta de la cruz procesional coronada por el estandarte blanco con cruz roja, símbolo tradicional del triunfo sobre la muerte. La representación de los tres soldados en torno al sepulcro manifiesta esa peculiar atención al detalle que caracteriza la producción flamenca, unida a elementos que reflejan el específico patronazgo ibérico. El soldado en primer plano, sentado con las piernas extendidas, viste un morrión metálico de forma característica del armamento español del primer 500, mientras su postura relajada y la mirada dirigida lejos de la escena milagrosa subrayan la incapacidad humana de comprender lo divino sin la gracia. La adarga de cuero amarillo anaranjado que lleva consigo, decorada con tachuelas metálicas y flecos, constituye un elemento de particular interés. Este tipo de escudo, de origen andaluz y derivado de las técnicas bélicas musulmanas, se había convertido en emblemático del armamento español después de los siglos de la Reconquista. Su característica forma cordiforme y la decoración con dos figuras femeninas especulares sugieren una posible alegoría de las virtudes teologales de la fe y la esperanza, particularmente apropiadas para un custodio del sepulcro destinado a testimoniar el triunfo de la resurrección.
La presencia de este escudo en la pintura, lejos de ser un mero detalle realista, alude a la reciente victoria del cristianismo sobre el Islam en la península ibérica, transformando a los custodios del sepulcro en símbolos inconscientes de la lucha entre fe e incredulidad. Aún más significativo resulta el segundo soldado, representado con un elaborado turbante blanco y armado de ballesta. Este personaje presenta un evidente aspecto orientalizante que responde a precisas convenciones iconográficas desarrolladas en el arte ibérico del tardío medievo y del primer Renacimiento. La ballesta, arma por excelencia del asedio y de la guerra de asalto, era a menudo asociada en las representaciones artísticas a los enemigos de Cristo, casi para evocar la violencia y la crueldad de la pasión. El turbante, aun siendo un anacronismo respecto al contexto histórico de la Palestina romana, servía para marcar visualmente la alteridad religiosa y cultural, transformando al soldado en una figura que condensa siglos de conflicto entre cristiandad e islam. Es interesante notar cómo Juan de Flandes, aun insertando estos elementos simbólicos, mantiene una representación fisionómica y psicológica de los personajes que los sustrae de la pura estereotipia, confiriéndoles una dignidad humana que trasciende el papel de simples antagonistas narrativos. La figura enigmática al fondo con su elaborado sombrero decorado con plumas de ave y ornamentos metálicos introduce ulteriores niveles de complejidad interpretativa. Este último personaje, de fisonomía individualizada y atuendo particularmente elaborado, podría representar un testigo simbólico o incluso un retrato disimulado de un miembro de la familia comitente. La elección de colocar tal figura en posición retrasada pero visualmente prominente, con una mirada que parece dirigirse directamente hacia el observador, crea un puente entre el espacio sagrado de la representación y el espacio profano del fiel, invitando a este último a participar espiritualmente en el misterio contemplado. Técnica pictórica y estilo. La ejecución técnica de la tabla revela el pleno dominio por parte de Juan de Flandes de la tradición pictórica flamenca, oportunamente adaptada a las exigencias del patronazgo castellano. El uso combinado de temple y óleo permite al maestro obtener efectos de luminosidad y profundidad que habrían sido imposibles con la sola técnica al temple tradicionalmente utilizada en España. Particularmente digna de nota es la representación de las superficies metálicas, donde el pintor demuestra esa capacidad de capturar los reflejos luminosos que constituía uno de los orgullos de la escuela flamenca desde los tiempos de Jan van Eyck. Los yelmos, las armaduras y las armas de los soldados presentan una gama de reflejos verdes, azules y dorados que testimonian no solo la habilidad técnica del artista, sino también su atenta observación óptica del comportamiento de la luz sobre las superficies pulidas. El tratamiento del paisaje al fondo, aunque reducido a pocos elementos esenciales, manifiesta esa típica atmósfera neblinosa que caracteriza la pintura nórdica, con rocas pardas que emergen de una bruma azulina y árboles desnudos que salpican el horizonte. La elección de un paisaje escueto y casi desértico responde tanto a consideraciones teológicas como estéticas. Por un lado evoca la desolación de la muerte y del sepulcro, por otro concentra la atención del espectador en la figura central de Cristo sin distracciones narrativas. El cielo, que se difumina gradualmente del azul intenso en lo alto al verde grisáceo hacia el horizonte, sugiere la hora del alba, momento tradicionalmente asociado a la resurrección y símbolo de renacimiento y esperanza. La aplicación cromática revela una paleta refinada que privilegia tonos fríos y cálidos sabiamente equilibrados. El rosa del manto de Cristo, color inusual para este tema pero rico en valencias simbólicas ligadas a la realeza y a la vida nueva, domina la composición creando un centro focal cálido que contrasta eficazmente con los tonos fríos del cielo y de las armaduras. Los verdes oliva y amarillentos de las vestiduras del soldado con turbante introducen notas de color local que enriquecen la gama cromática sin perturbar la armonía del conjunto. La cromía contribuye así no solo a la definición espacial y volumétrica de las formas, sino también a la construcción de un discurso simbólico en el que cada tonalidad porta consigo estratificaciones de significado teológico y narrativo. Confrontación con otras versiones y variantes compositivas. La resurrección del Museo Soumaya se distingue significativamente de la versión del mismo tema presente en el altar mayor de la Catedral de Palencia, obra posterior del mismo Juan de Flandes. Mientras que en la tabla palentina Cristo aparece en posición rígidamente frontal, casi hierática,
con una simetría que enfatiza la naturaleza divina y trascendente del personaje. En la versión mexicana, el pintor opta por una solución más dinámica y dramática. El cuerpo de Cristo está orientado hacia arriba en un escorzo que sugiere el movimiento ascensional, anticipando visualmente la ascensión al cielo que representa la consumación del misterio pascual. Esta elección compositiva confiere a la escena un mayor sentido de energía y tensión espiritual, transformando la resurrección de evento consumado y estático en acción aún en curso, casi captada en el instante mismo de su acontecer. Tal diferencia estilística y compositiva puede leerse como testimonio de la evolución artística de Juan de Flandes, pero también como respuesta a diversas exigencias litúrgicas y devocionales. La tabla destinada a la colección privada de Sancho de Castilla, concebida para una meditación más íntima y personal, podía permitirse un lenguaje visual más complejo y dinámico, mientras que el retablo destinado a la catedral requería una mayor solemnidad y legibilidad inmediata para un público más amplio y diversificado. En ambos casos, sin embargo, Juan de Flandes mantiene esa característica fusión de precisión descriptiva flamenca e intensidad emotiva que caracteriza toda su producción española. Contexto cultural y significado devocional. La obra se inserta en un momento crucial de la historia religiosa y cultural española, cuando la reciente conclusión de la Reconquista y la expulsión de los judíos en 1492 habían intensificado la reflexión sobre la identidad cristiana de la nación. La representación de la resurrección, misterio central de la fe cristiana y prueba definitiva de la divinidad de Cristo, asumía en este contexto una valencia particular como afirmación de la superioridad y verdad del cristianismo. No es casual que el comitente, Sancho de Castilla, fuera una figura estrechamente ligada a la corte de los reyes católicos, artífices de la unificación religiosa del reino. La capilla de San Lázaro, lugar originario de la obra, había sido concebida como sepultura privada del mismo Sancho, transformando el ciclo de paneles en una suerte de meditación personal sobre la muerte y la resurrección, tema particularmente apropiado para un espacio funerario. Los custodios del sepulcro, representados con armaduras y equipamientos que mezclan elementos cristianos e islámicos, se convertían en figura de las potencias terrenas incapaces de retener la vida divina, prefigurización de la victoria final del cristianismo sobre todas las formas de oposición. En este sentido, la resurrección de Cristo se cargaba de un ulterior nivel de significado político-religioso, celebrando no solo el triunfo teológico sobre la muerte, sino también, por analogía, la victoria histórica de la España cristiana. Fortuna crítica y colocación museística actual. La adquisición de la obra por parte del Museo Soumaya en 1989 ha restituido a la fruición pública una obra maestra que corría el riesgo de permanecer confinada en el mercado anticuario. La colección mexicana, fundada por el empresario Carlos Slim y caracterizada por una particular atención al arte europeo del Renacimiento, ofrece a la tabla de Juan de Flandes un contexto expositivo que valoriza tanto la calidad artística como el significado histórico. Los estudios contemporáneos sobre la obra se han beneficiado de las modernas técnicas de análisis diagnóstico, que han permitido confirmar la autoría de Juan de Flandes y precisar los detalles de la técnica ejecutiva. Las investigaciones reflectográficas han revelado un dibujo preparatorio cuidadoso y modificaciones en curso de obra que testimonian el proceso creativo del maestro, mientras los análisis de los pigmentos han confirmado el uso de materiales típicos de la práctica flamenca, importados a España o disponibles a través de las redes comerciales mediterráneas. Estos datos técnicos, lejos de reducir la obra a mero documento material, enriquecen su comprensión histórica insertándola en las concretas dinámicas de producción artística del primer 500. La resurrección del Museo Soumaya permanece así como testimonio elocuente de ese momento extraordinario de la historia artística española en el que la tradición flamenca, con su atención a los detalles y su maestría técnica, se fundió con las exigencias expresivas y devocionales de Castilla, generando obras de extraordinaria intensidad espiritual y refinamiento formal. Juan de Flandes, artista de formación nórdica plenamente integrado en el ambiente cultural ibérico, supo dar forma visual a esta síntesis, creando imágenes que hablaban simultáneamente el lenguaje de la precisión óptica flamenca y el de la ferviente religiosidad castellana,
anticipando en ciertos aspectos esa fusión de elementos nórdicos y meridionales que habría caracterizado gran parte del arte europeo del 500 Maduro.